tardes a todos. Es una verdadera alegría y un orgullo poder dar comienzo y agradecer esta semana, que es una semana de 4 días, en realidad, como nos gustaría a todos que fueran las semanas, la semana de 4 días entre la OEA y la Universidad Católica del Uruguay, en particular la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas. Por supuesto, agradecerles al doctor Jean-Michel Arrigui y al doctor Washington Abdala por su participación en el día de hoy, por todo lo que nos van a ilustrar, y además y sobre todo a la magíster Claudia Barrientos. Es un placer contar con el apoyo de la OEA para estas actividades, que fundamentalmente son las primeras de muchas que tendremos por delante seguramente. Así que decirles que estos temas, como ustedes saben, no solo son temas necesarios, son temas sustantivos, que son temas urgentes. Quizás en Uruguay no lo vemos con la premura que realmente tienen, pero tomarse el tiempo para reflexionar sobre la democracia, sobre el derecho interamericano, es algo que no solo nos llena la cabeza y la reflexión, sino también el corazón. Así que agradecerles nuevamente. Los dejo con la magíster Claudia Barrientos. Es un gusto para la Universidad Católica del Uruguay realizar esta actividad. Bueno, muchas gracias, Mario. También es un gusto para la OEA poder tener, como dices, la primera de muchas otras actividades que vamos a hacer con la UCU. Este ciclo de charlas forma parte de un plan de la OEA de acercarse a las universidades, y en particular a la UCU, de que los estudiantes, ustedes que nos ven, puedan tener acceso, conocimiento a las oportunidades que la OEA ofrece en términos de becas, de pasantías, aquí en la Oficina Nacional en Uruguay y en la sede. Así que los invitamos después a ver nuestras redes. Agradecerles también a los dos, al embajador Washington Abdala, y obviamente a mi colega Jean-Michel Arrigui, y también a todos los directores de las carreras, a Gonzalo Ferreira, a Federico. Yo hubiera querido como estudiante tener esta gran oportunidad de hablar directamente con los referentes. Bueno, me gustaría presentar un breve resumen curricular del doctor Abdala y del doctor Arrigui. El doctor Abdala actualmente es representante permanente de Uruguay ante la OEA. Anteriormente fue representante especial del secretario general de la OEA para el diferendo limítrofe entre Belice y Guatemala. También ha sido parlamentario, presidente de la Cámara de Diputados. Fue también catedrático de la UCU. Es abogado de profesión y es muy conocido. Donde yo estoy, a cada reunión que voy todo el mundo me lo menciona, así que él es una persona muy, muy conocida, y es un gran gusto también para mí poder escucharlo. Jean-Michel Arrigui, uruguayo también, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, fue profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de UDELAR y la Universidad Católica. Ha dictado cursos en numerosas universidades de América Latina y Europa, incluida la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Ha sido miembro de tribunales de doctorado en Derecho Internacional en la Sorbona de París. Entre muchas asociaciones es miembro del Instituto de Droit Internacional, perdón, mi francés no es muy bueno, y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Es autor de libros y artículos de Derecho Internacional Público. Fue director nacional de Comercio de Uruguay, y desde 1993 es asesor jurídico de la Secretaría General de la OEA, donde ocupa el cargo de secretario de Asuntos Jurídicos. Adelante, doctor Abdala. Muchísimas gracias a todos, a Mario Spangenberg por la calidez, a Federico Rosenbaum por lo propio, a ti, Claudia, por el afecto. La corrección: yo soy más bien profesor de la UDELAR, histórico. Hice mis pasajes por la UCU, pero hago la corrección solo por un tema de honestidad intelectual. Algunas reflexiones en torno a lo que se nos ha solicitado. Yo le decía a Arrigui el otro día sobre esta conversación, este conversatorio, que lo que estaba haciendo para prepararlo era desde el Consejo
de OEA, el Consejo Permanente de OEA, que es el territorio donde los países tienen su representación máxima y llevan adelante, hace muy pocos días se llevó adelante la asamblea. Lo que hice fue ir aprovechándolo y mientras se iba desarrollando, armé una libreta aparte y iba armando lo que ahora todo el mundo hablamos, los talking points, ¿no? Una serie de aspectos centrales que me parecían que tenían más naturaleza de rango académico que en todo caso, que de contencioso de política internacional. ¿Y por qué me parecía interesante hacer eso? Y cortito, así vamos a lo sustantivo. Porque se puede extraer de la discusión de lo político internacional, en realidad, ciertos nudos gordianos que son la preocupación de buena parte del multilateralismo. Hago un rescate del multilateralismo porque creo que es poco lo que se conoce de él en términos de las ganancias. El multilateralismo no solo es la posibilidad de que todos los actores se encuentren y traten de construir algunos niveles de entendimiento, sino que yo diría que la clave más importante es el hecho de entender al otro, aunque no necesariamente exista posibilidad de acuerdo. Eso me parece que es el gran surplus del ejercicio multilateral. A veces la ambición que se tiene desde los territorios multilaterales es el anhelo por la construcción de acuerdos o consensos. Y yo creo que en realidad lo que no está dicho, y los tratadistas no lo dicen, es que aunque no exista eso, lo que se gana es la posibilidad de entender la dimensión, la cosmogonía, la preocupación, en realidad desde dónde está parado el otro que me está hablando y que me está reclamando o que en todo caso está conversando conmigo. Yo no tiendo a coincidir con Harari en todas las cosas que escribe. Muchas de ellas me generan a veces un cierto grado de incomodidad, pero le reconozco que cuando dijo hace algunos años que efectivamente el mundo de lo científico iba más rápido que el mundo de lo político y que el mundo de los científicos se había puesto de acuerdo en materia del combate al COVID, me pareció un acierto. Después, afortunadamente, volví a mis razonamientos y me di cuenta que eso no era efectivamente así, que en realidad el mundo de lo científico había tenido, y esto ya es parte del conversatorio que quiero tener con ustedes, el mundo de lo científico había avanzado enormemente porque el mundo de lo político, la dimensión de Estado de los distintos países que enfrentaban la pandemia, hicieron lo sensato, que fue asistir del punto de vista monetario, de sostén económico, de apoyatura logística, a todo lo que fue el combate y que sigue siendo el combate de la pandemia. Digo esto porque tenemos tendencia en el mundo, en este mundo actual, en donde el movimentismo tiene una fuerza tan pujante y donde en realidad explotan erupciones temáticas en todos los territorios y en cualquier lugar, a no advertir que cómo son las cosas. De alguna forma la política está tan en jaque que parece como que siempre es la última de la pizarra. La verdad es que si la política no hubiera hecho la asistencia a laboratorios internacionales, acuerdos con los mismos, convenios, no hubiera sido posible dar la batalla contra el COVID como se ha hecho. Ese es un primer dato. El otro tema, el segundo punto que había notado es que el multilateralismo cambia. Es un multilateralismo tan transparente que tenemos que desde Seattle, si yo no recuerdo mal, es más importante lo que pasa afuera de la discusión multilateral que lo que pasa adentro. Porque lo que pasa adentro de la discusión multilateral es en parte lo que está sucediendo el reclamo desde afuera.
Y eso no me parece mal, porque como tercer punto estamos ingresando en un nuevo formato multilateral en donde la democracia va evolucionando y donde el peso de lo institucional de algunos jugadores va cambiando. Por decir algo que es casi un lugar común, todos estamos contestes que los parlamentos no tienen la pujanza que tuvieron otrora porque, porque la velocidad del parlamento en la contestación de la demanda social es mucho más lenta. Y eso significa que de alguna forma los multilateralismos también tienen que estar mucho más permeables a lo que sucede en la propia sociedad, en el propio cuerpo social. Hay un debate sobre si las redes han hecho bien o han hecho mal al presente. Es un debate bastante difícil de evaluar. Yo diría que en el mundo académico nos han hecho mucho bien, porque esto que estamos teniendo hoy, estas aproximaciones que tenemos entre nosotros, muchas veces con universitarios o académicos de lugares remotos del mundo, donde rápidamente nos ponemos de acuerdo y hacemos un conversatorio, un webinar, un CUDO, lo que sea, y eso ha generado mayor entendimiento de lo que le está pasando al otro. También es cierto que las redes sociales tienen todo ese otro capítulo gigantesco de canibalización o canibalismo, y ese será un elemento como para tomarlo también en cuenta. Es notorio que también eso puede generar algún nivel de fricción o de efervescencia en las sociedades. Yo igual tiendo a ser bastante optimista con todo lo que significa el progreso y de una forma u otra tiendo a creer que dentro de cánones en donde uno puede funcionar de manera regulada, eh, los avances tecnológicos van en línea positiva. Tanto ha cambiado el mundo y tanto ha cambiado el territorio multilateral que, por ejemplo, para nosotros en la OEA, el cambio climático, los derechos humanos y la agenda de diversidad son, yo diría, pantallas imprescindibles previas para cualquier conversación a posteriori. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que damos en alguna medida por sentado, y esto es una victoria del pensamiento humanista, que los derechos humanos son imprescindibles. Entonces, que no podemos estar en una discusión sobre si efectivamente hay un derecho de tercera o cuarta. Hay ciertos derechos humanos que son imprescindibles y que tienen que ser preservados, y arrancamos desde allí. Arrancamos también desde una mirada medioambientalista, donde efectivamente llegamos a un grado de conciencia en que el mundo tal cual como está, actuando con una irresponsabilidad relevante en este nodo, no se puede seguir. Y en materia de diversidad y políticas de género, parece bastante evidente a esta altura del campeonato que la paridad en torno al derecho de las mujeres es un dato objetivo. Entonces ustedes me dirán, esta tríada, este trípode, ¿tiene relevancia? Tiene una relevancia mayúscula. Les diría que los organismos internacionales, todos ellos, si de alguna u otra forma no pasan por este tamiz de reflexión inicial, es como que no logran luego introducirse en temas que pueden tener profundidad tan grande como esta, de repente desde la recuperación económica o hasta problemas de naturaleza vinculada a la vivienda social, llamémosle. Pero previo o en simultáneo, si se quiere, está esta línea Maginot. Eso me parece importante. Otro dato que nos ha llamado la atención de los organismos multilaterales es, en algún momento creímos que la inyección monetaria en los países, y durante los que somos grandes lo estudiamos durante mucho tiempo en economía política, una inyección monetaria era inevitablemente una generadora de
una escalada inflacionaria. La cuestión es que hemos visto resolver buena parte del problema pandémico con una enorme inyección monetaria en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sin necesariamente una escapada inflacionaria, esperemos no sea yo un augur negativo, pero una escapada inflacionaria que tuviera la dimensión que era imaginable. Quiere decir que también parte del territorio multilateral en el que estamos nos impactan las sorpresas. O sea, cuando Estados Unidos o Europa vuelcan la cantidad de recursos que vuelcan para subsidiar sociedades que están absolutamente detenidas, la primera reacción que se tiene es, esto es lo lógico porque hay que asistir a aquellos que la están pasando muy mal, y la otra reflexión de carácter económico es, esto genera algún nivel de riesgo porque puede generar una espiral eventualmente de riesgo inflacionario. Esto segundo no ha existido con la entidad que por lo menos se imaginaba de prima facie. Eso también me parece un dato bien interesante. El otro dato que es relevante en materia de democracia y democracia vinculada al territorio multilateral son las migraciones. Si hay una novedad en los últimos 5 o 10 años, es que el mundo migrante tiene una importancia como nunca habíamos imaginado. Estamos ante una situación que no tiene fácil resolución. Hoy de mañana estaba leyendo el libro de Landa, no sé por dónde está por acá, es un gran jurista de la región, peruano, excepcional, donde trabaja el tema de las migraciones y hace una serie de comparativos en torno a nuestros países, a las legislaciones que tenemos, cuáles son más abiertas, cuáles son más cerradas. Este es un tema que me parece que los organismos multilaterales lo estamos procesando, estamos afinando, pero vamos a tener que mejorar la calidad del producto para poder asistir a los países en lo que podría llegar a ser una especie de protocolo, para tener mejor afinado justamente las pistas de aterrizaje. Esto es un dato de la realidad, digo, no voy a dar cifras que son por todos conocidas, solamente la migración venezolana es más fuerte que la migración de la guerra de Siria. Hay 5,5 millones de venezolanos recorriendo todo el continente y viendo cómo se insertan. Y no solo ellos, sino que ahora en Centroamérica hay otros flujos migratorios que van hacia el norte, lo cual genera todo un debate que no tiene fácil respuesta. Ahora estaba escribiendo un artículo para El País que Viene, donde una de las notas al pie es, muchos países relevantes tienen como una sensibilidad humanista al respecto, declamatoria, pero en los hechos, cuando llega la hora de la concreción fáctica, de cómo se resuelve el intríngulis, la respuesta no necesariamente es una respuesta humanista. Otro elemento que me parecía importante anotarles es que la capacidad de entenderse en los escenarios multilaterales es mucho mayor de la que creemos. Por ejemplo, en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA llegamos a un acuerdo en lo que se daría en llamar, y luego si quieren se las remito, una carta empresarial. Probablemente no sea el ideal de los empresarios y probablemente no sea el ideal de los politólogos ni de los juristas, pero es a lo que se pudo arribar. Pero de alguna forma revela, el origen era un proyecto inicial que el presidente Iván Duque había enviado, y bueno, naturalmente como todo organismo empieza a tener aderezos y aditamentos, y no es que pierde su naturaleza, sino que gana otro espíritu, y de alguna forma la matriz se mantiene, pero bueno, pero con elementos nuevos. ¿Por qué me parece importante destacar esto? Porque
porque ya es una época en donde era imprescindible que los organismos multilaterales como la OEA le hicieran un reconocimiento al territorio empresarial como el territorio del emprendedurismo, el territorio en donde en definitiva las economías crecen en base justamente a la actividad empresarial, comercial, industrial, agroexportadora, y eso también es estar entendiendo el mundo y no estar solamente en una plática vinculada a normas que de repente parecen muy, muy lejanas a la praxis. Hay instrumentos que también nos damos cuenta que en materia internacional a veces no tienen toda la capacidad de impacto. Nuestro presidente Lacalle, yo diría que con la precisión que lo caracteriza y la frontalidad con la que actúa, ha dicho que el COVAX, que era el mecanismo de cooperación, que es el mecanismo de cooperación a través de la región que estaba implementado para tratar de cooperar en materia de asistencia vacunatoria, quizás no funcionó todo lo ideal que se hubiera requerido. Y eso me parece que son también elementos interesantes a tomar en cuenta porque nos permiten corregir rumbos. Nos permiten corregir rumbos. O sea, ante problemas como los que enfrentamos, una respuesta como la del COVAX quizás hubiera requerido probablemente mayor coordinación y más asistencia por parte de todos. Es difícil encontrar dónde está la responsabilidad de la limitada capacidad de respuesta de COVAX, pero lo importante es tomar en cuenta que efectivamente eso se pudo haber hecho. La Asamblea del Consejo Permanente se denominó por una América renovada, y yo soy de los que, bueno, siempre lo he creído, ¿no? Digo, tanto cuando estaba en el territorio parlamentario, en el territorio académico, yo soy de los que creen que efectivamente el planteo tiene que ser un planteo hemisférico. Nos cuesta mucho en América del Norte, América Central y América del Sur tener una dimensión única de que somos efectivamente un continente. Nos cuesta muchísimo comprender eso y nos cuesta muchísimo entender que en realidad es el único destino posible al que tenemos al alcance y al que deberíamos trabajar con una gran intensidad. Yo tengo claro que el mundo funciona por regiones geopolíticas, pero Europa es Europa. Son 27 países que están de alguna forma u otra jugando con reglas de juego similares, con un banco central único, con normas de libre circulación, con mecanismos en donde a nivel comercial los grados de cooperación son grandes y también con pequeños núcleos de protección internos, lo que no quiere decir que no existan. Tengo para mí que no va a estar nadie esperando a América. O sea, no hay nadie esperando a América en el mundo. China tiene ese potencial que al final era bastante evidente que algún día iba a emerger, y hoy es un dato elocuente que ya es uno de los dos jugadores más importantes del planeta. Estados Unidos hace lo propio, pero nosotros necesitamos de alguna forma tratar de entender que el camino es un camino americano. Yo no me canso de decirlo en el Consejo Permanente de que el recorrido es un recorrido hemisférico y que en realidad la lectura, si no es una lectura en esa clave, nos va a costar mucho. Esto no contradice para nada la teoría comercial de que los países ejerzan la libertad en materia de sus posibilidades de tener tratados de libre comercio. Es lógico, es lo sensato, es lo inteligente y es lo que Uruguay debería haber hecho hace muchos años antes. Pero bueno, ese es un debate que no viene a cuento. Lo que digo es que una cosa no es contradictoria con la otra. Tener un mecanismo de cooperación hemisférico, regional, continental, no implica que Uruguay no pueda hacer esos movimientos que está tratando de hacer ahora con un grado de pragmatismo importante. Yo soy optimista, soy de los que creen que el territorio multilateral va a seguir avanzando y nos va a seguir dando oportunidades de cooperación.
Observen ustedes lo que ha pasado en Glasgow hace pocos días. Quizás no es todo lo que se hubiera ambicionado, pero claramente hay cada vez más conciencia de que algunos temas, el tema ambiental, se hacen imprescindibles. En esto el Uruguay también yo creo que está actuando con inteligencia. No sé si le han prestado atención al capítulo en donde la ministra de Economía hace reflexión sobre los llamados bonos verdes. Sugiero se tome en cuenta eso como una footnote. Es un proyecto muy inteligente, muy ambicioso y aprovechando probablemente del Uruguay las mejores ventajas comparativas que tiene en términos de país natural, país que tiene toda una potencialidad gigantesca en el territorio medioambiental, y todos los que hemos sido ambientalistas a lo largo del tiempo, bueno, si no aprovechamos ahora algunas ventajas que tienen nuestros países, es como que no estamos atentos. He visto que en los últimos años el capítulo de la corrupción el combate a la corrupción es como que ha de alguna forma quedado de lado. Y si tengo que hacer un llamado de atención, eso me preocupa, porque este es un tema que yo trabajé durante mucho tiempo, a lo largo de muchos años, y creo que es mejor prevenir que curar, como decía aquella canción. Y en materia de combate a la corrupción, lo que sigue funcionando mejor es a nivel financiero, porque lo que existe es un montaje a nivel financiero de capacidad de hacer cruzamiento de datos que antes no existía. Pero en realidad lo que cabe por parte del territorio multilateral, que sí lo está haciendo lentamente, pero por parte de las legislaciones nacionales, me parece, de los distintos países, es seguir profundizando este tema. Lo digo porque me da la impresión de que en esto podemos tener un material para trabajar. El tema de la institucionalidad, y voy terminando porque si no podría seguir toda la tarde, el tema de la institucionalidad es absolutamente central. Cuando le llamo institucionalidad me refiero a que hay países en donde nuestro aparato institucional tiene un soporte que hace que la calidad de la democracia tenga un grado de efectividad que otros quizás les cueste un poquito más. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencido de que hay que seguir pensando en esto y profundizando todo lo que es el armado institucional. Curiosamente, Uruguay no tiene un Ministerio de Justicia. Este es un tema bastante interesante que no debería pasar de lado. En la actividad que yo emprendo acá, me doy cuenta que buena parte de los países tienen ministerios de justicia. Y creo que ese debería ser un punto como para que, por lo pronto, el Uruguay lo reflexionara. Y una tarea que nosotros hacemos yo creo que la hacemos bien en la OEA, por eso lo dejé para el final, que es lo que tiene que ver con la preocupación en torno a la democracia en la región. También en esto el presidente uruguayo ha dicho que no le gustan los eufemismos, a mí tampoco. Y en consecuencia me parece que es muy acertado que cuando tenemos países que claramente son territorios no democráticos, trabajar sobre los mismos en el sentido de ver cómo ir generando un cambio de opciones, un cambio de rutas, una oportunidad en donde eso se pueda revertir. Y esa no es una tarea sencilla, y créanme que están las dos escuelas. Está la escuela de la exclusión y de decir el compañerito sale al corredor y queda marcado, o el compañerito se queda en la clase y sigue recibiendo la instrucción respectiva para entender que la democracia requiere ciertos principios básicos que son
ineluctables que tienen que recorrerse siempre y de cualquier manera, como la separación de poderes, la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho al respeto a los derechos humanos. Cosas tan elementales como esas. Les parecerá increíble, pero vivimos en una región en donde la convulsión, en donde hay algunos países, esto no, sigue siendo un debe. Y la pelea por esto me parece que tiene que seguir siendo una pelea y un combate lo más inteligente posible, porque algunos países han eternizado sus modelos de autocracia, y si los han eternizado durante décadas, quiere decir que la región en términos de su incidencia no ha sido lo suficientemente inteligente como para inocular de lo que nosotros creemos que es imprescindible para la vida en sociedad. Al final, siempre que estamos hablando de democracia, es como decía Aristóteles, ¿no? Digo, en el fondo siempre estamos hablando parece que estamos hablando de lo mismo, de la política, de democracia, pero estamos hablando en realidad, de la mejor calidad de vida para la gente que vive en los regímenes democráticos. Nosotros los que nos consideramos humanistas y creemos que este es el mejor modelo existente en el mundo, los organismos multilaterales lo que tienen que hacer es defenderlos con ahínco y defenderlos con vocación. Y la OEA, en lo que está a su alcance, es un foro en donde se levanta la voz en torno a estos temas, se llevan adelante políticas a veces muy focalizadas, y eso tiene resultados muy concretos. Se trabaja con élites, con universitarios, con cuadros de gobierno, y creo que la clave es seguir haciendo que esto le llegue a más gente. Yo sé que los organismos multilaterales parecen estar en una especie de limbo ahí, ¿no? Es casi como que uno mira a la Luna, a Marte, ve a la OEA, a Naciones Unidas, y ya ni siquiera divisa los organismos de financiamiento de crédito, porque se hacen aún más distantes. Parte de la clave del desafío de los nuevos tiempos es aterrizar estos organismos al ámbito de la sociedad civil. Yo hablaba al principio de un movimentismo, y creo que eso es bueno, que cuando la sociedad está en estado de alerta permanente, lo que hace es concientizar a los actores, que son los decisores, de lo que es la realidad. Y la realidad es como escribía Borges, en alguna forma es única, pero siempre es más o menos la misma, y es la que percibimos los mortales. Bueno, es lo que les quería ir diciendo. Le doy dando paso a mi amigo Jean-Michel Larrigui. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abdala. Adelante, Jean-Michel. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Quiero agradecer a la Universidad Católica, conocer nuevas caras, la nueva generación de la Universidad Católica, a Mario, a Federico. Y además es muy difícil después hablar del doctor Washington Abdala, pero voy a tratar de hacerlo, y lo voy a tratar de hacer con un recuerdo de mi pasaje por la Universidad Católica. Yo fui profesor cuando se crea la Facultad de Derecho en el año 91. Soy el primer profesor que tuvieron en Derecho Internacional Público. Luego, en el año siguiente, compartimos la cátedra con Eduardo Jiménez de Aréchaga, que no había podido estar el primer año. Y en el año 90 y finales del 92 me llega por parte de otro profesor de la universidad que estaba en ese momento de embajador ante la OEA, antecesor al doctor Abdala y al doctor Operti, una invitación para ir a la OEA por 11 meses. Eduardo Jiménez me dice, por 11 meses, mire que lo necesito el año que viene, vamos a seguir dando las clases juntos en el año 94. En el año 94 le fallé a Eduardo, y lamentablemente Eduardo fallece en un accidente de auto, y luego lo sucederán mis amigos Gamio, Valiero y actualmente Carlos Mata.
Pero Jiménez de Arechaga, nos escribíamos en ese momento, para los muchachos que estén escuchando, no les veo la cara, por un objeto rarísimo que se llamaba máquinas de escribir, y que se ponían en un sobre, y uno iba al correo, y 15 días después recibía el sobre. Pensar que eso no hace tanto tiempo, y hoy parece más lejano que un dinosaurio eso. La última carta de Jiménez antes de morir me dice: veo con preocupación que le gusta su trabajo. Y ahí me empecé a preguntar por qué me gustaba este sistema interamericano, qué había en él que no se enseñaba en la Facultad de Derecho en ese momento, donde el estudio del sistema interamericano era un poco relegado, por no decir olvidado totalmente de los programas de facultad. Y eso es lo que te voy a tratar de explicarles muy rápidamente en esta breve charla, qué tiene el sistema interamericano. Pero antes permítanme decirles algo más. ¿Qué tiene el derecho internacional público y cuál es su importancia hoy? Y esto es una cosa que yo le reprocho, lo siento mucho, a todas las universidades del planeta Tierra, la forma como se estudia, se deja casi de lado el derecho internacional público. La primera cosa, y este era un tema que yo discutía mucho con Eduardo Jiménez, yo creo, y esto sé que no le va a gustar a ninguno de los profesores de las otras materias, y menos a mis amigas, la escribana Beatriz Ramos, o mi amiga Mariela Saitone, o Elena Martínez, yo creo que el derecho internacional público ha de ser la rama del derecho que tiene el mejor nivel de cumplimiento. Esto no le gustaba a Jiménez, que empezaba siempre con la explicación de que el orden jurídico internacional no tiene juez, no tiene gendarme, todas esas cosas que nos hacían decir de memoria al iniciar el curso de Derecho Internacional. Y le voy a poner algunos ejemplos. Todos ustedes han de estar en este momento consultando celulares o siguiendo esto por Zoom. Eso es derecho internacional público funcionando. Cada vez que un avión aterriza, que un barco llega, que una persona cruza una frontera, es derecho internacional funcionando. Hay un libro muy lindo de una economista americana, que escribió hace tiempo. Ella toma una remerita de esas blancas, la compra en un shopping de Miami y se pone a hacer la historia de esa remerita blanca. El algodón venía de Texas, en Texas se exporta a la India, en la India se teje y se hace el tejido, de ahí se manda no sé dónde, donde se corta, de ahí a Singapur donde se cose, de ahí a Vietnam no sé qué, donde le etiquetan, de ahí cruza por el canal de Panamá, y después de dar la vuelta al mundo, esa remerita llega al shopping de Miami. Si el derecho internacional dejase de funcionar en alguna de esas etapas, no hay remerita blanca en el shopping de Miami. Y miren que hay cientos de transacciones internacionales en la historia de esa remerita blanca. Transferencias bancarias, giros, barcos que llegan, cargas que circulan, todo lo que ustedes puedan imaginar. Y esa misma historia de la remerita blanca la pueden hacer con cualquiera de los objetos hoy de la vida cotidiana. Si el derecho internacional tuviese el mismo nivel de violaciones que tiene el Código Penal o el Código Civil, no tendríamos ni celular, ni remeritas blancas, ni nada por el estilo. Esa es la primera cosa. Mensaje a los internacionalistas. Segunda cosa. Hoy es muy difícil imaginar una relación, una actividad cualquiera que no esté simultáneamente regulada por normas nacionales y por normas internacionales. Relaciones de familia, relaciones de gobierno, relaciones comerciales, lo que se les ocurra, relaciones laborales, formas de gobierno, combates a delincuencia, cooperaciones judiciales, pensiones alimenticias, todo eso confluye en normas nacionales e internacionales. A nosotros los internacionalistas, el problema no se nos plantea. En el orden jurídico internacional, ante un tribunal internacional, prevalece la norma internacional.
El problema se le plantea a los abogados que hoy ejercen en derecho interno y a los jueces que hoy tienen que resolver en derecho interno. A esos pobres jueces nacionales que han estudiado en nuestras facultades solo el ordenamiento jurídico nacional, se les van a parecer que además de la norma nacional van a tener normas del Mercosur, normas subregionales, normas del sistema interamericano y normas universales. Lo quiero ver al pobre juez resolviendo ese conflicto de normas. Eso no es teórico, eso es lo que va a ocurrir todos los días para el juez nacional. Y que se le plantea al diplomático y se le plantea al parlamentario cuando va a recibir hoy un tratado sobre el cual no puede actuar en el texto. Lo único que puede decir, autorizo a que se ratifique o no, no puede entrar a modificar. Ese tratado tiene cada vez más impacto en las legislaciones nacionales y en el orden jurídico nacional. O sea, el derecho internacional hoy es un derecho que convive con el derecho nacional en todas las ramas de la actividad. Y el derecho interamericano en particular ha sido exitoso en ello. El sistema interamericano nace en 1889, acá en Washington. La idea era reunir a los países americanos, luego de consolidadas las independencias, para resolver, buscar mecanismos para la solución de los conflictos de manera pacífica. Estados Unidos no tenía relaciones con Europa, doctrina Monroe, todo lo que quieran. Los países americanos, Brasil había consolidado el ex imperio portugués en un solo país, a costas, pero el imperio español se había atomizado en una cantidad de países con potenciales conflictos y que había que evitar. Había que evitar para lograr la circulación de bienes, las inversiones, todo lo demás. Esa es la idea original del sistema interamericano, es decir, crear una red de instituciones y de mecanismos y de normas jurídicas para asegurar la cooperación en la paz entre los países americanos. Y es así como entre 1889 y 1930, por ejemplo, se crean la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, el Comité Jurídico Interamericano. Se propone la creación de un banco de desarrollo en 1889. Se propone la creación de una corte, la Unión Panamericana, que sería el centro administrador del sistema. Y junto a eso, todo un paquete de tratados, tanto en derecho público como en derecho internacional privado. Y acá un paréntesis, el derecho internacional privado tiene componentes del derecho interno, tiene normas de los códigos civiles, muchos, y tiene también componentes del derecho internacional público, porque está basado muchas veces en tratados internacionales. Y eso, aunque los americanos no lo valoramos, ha sido muy exitoso. Y esta era una de las razones que yo descubrí por las cuales me gustaba mi trabajo. Y les voy a dar dos ejemplos que son los que doy cuando voy a dar clases a Europa, y sé que no les gusta mucho a los europeos. Cuando yo voy a dar clases a Europa sobre la OEA, me miran con una sonrisa irónica. Como me miran muchos latinoamericanos, tampoco hay que... Y yo les digo muy sencillo, miren, el sistema interamericano nace en 1889, agarren el mapa de América, hoy agarren el mapa de América en 1889, es el mismo. Les doy media hora para que me hagan la evolución del mapa de Europa entre 1889 y hoy. Imperio austrohúngaro, germano no sé cuánto, una Alemania, dos Alemanias, una Alemania, una Unión Soviética que no existe más, una Yugoslavia que no existe más, etcétera, etcétera. En cada cambio del mapa de Europa hay millones de muertos. Eso no ocurrió en el continente americano. Segunda cosa que gusta menos, pero es la verdad.
Enuméreme la cantidad de capitales europeas que en el siglo XX fueron bombardeadas por otro país europeo. Creo que no se salva una. Enuméreme en cuántas capitales latinoamericanas o americanas fueron bombardeadas por otro país americano. Ninguna. Y eso no es poca cosa. Algo hicimos en el sistema interamericano para que todos nuestros conflictos a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI los hemos resuelto mediante alguno de los métodos de solución pacífica de controversias. La Corte Internacional de Justicia, la mediación, el arbitraje, los tratados bilaterales, lo que fuere, pero los hemos resuelto de manera pacífica. Y eso es muy importante. Lo hemos resuelto además en un sistema que abarca, como decía el doctor Abdala, a todo el continente americano. Y eso también es muy importante. Este es un espacio donde convivimos los países más pequeños con Estados Unidos, con Brasil, y hablamos de igual a igual en ese espacio. Tal vez sea el único espacio donde hablamos todos de igual a igual. ¿Por qué? Porque cuando se crea el sistema se establecen tres principios, que son los principios fundamentales hasta hoy del sistema. Para mí, los verdaderos pilares del sistema. Uno, el principio de la igualdad jurídica de los estados. Esto nace de temas procesales. Cuando se reunieron en el 89 discutieron, ¿cómo vamos a votar en esta reunión? Y entonces dijeron, bueno, no, un voto por país, punto. Igualdad jurídica de los estados. Pero esto tiene varias consecuencias, esto de la igualdad. La primera consecuencia es que todos los países participan de todos los órganos de formación gubernamental. Eso no ocurre en el sistema universal, donde hay órganos de composición gubernamental, pero de acceso restringido, limitado a un número de estados. Segunda consecuencia de esta igualdad jurídica de los estados. Todas las decisiones se toman por mayoría. No hay ningún estado que pueda tener derecho de veto. Esto tampoco ocurre en el sistema universal. Pero la igualdad jurídica de los estados es una ficción jurídica. Los estados no son realmente iguales. Hay estados grandes, estados pequeños, hay estados ricos, estados pobres. En el continente americano no es lo mismo los Estados Unidos que San Kitts y Nevis, o Brasil que Haití, etcétera, etcétera. Es una ficción jurídica, pero el derecho está lleno de ficciones jurídicas, no es una exclusividad del derecho internacional. El derecho interno tiene tal vez la ficción, la ficción más grande del planeta, que es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es decir, yo entro a Japón, pongo un piecito en Japón, soy incapaz de leer el más mínimo, la más mínima cartelera, pero se me aplica todo el derecho japonés como si yo fuese catedrático de la Universidad de Tokio de todas las materias. No puedo decir, llego a Japón, empiezo a matar gente y ya no, porque yo no leí el código. Yo iba a leer el código, no sabía que estaba prohibido matar en Japón. Nadie me va a aceptar esa excusa. Esa es una ficción gigantesca. Cualquiera de ustedes tiene que saber todo el derecho uruguayo. Yo no lo sabía cuando era profesor, así que imagínense saber el derecho de otros países. O sea, pero esa ficción jurídica requiere de un elemento que la proteja frente a la realidad. Y ese es el principio de no intervención. El principio de no intervención no está para proteger a Estados Unidos de San Kitts y Nevis, está para proteger a San Kitts y Nevis de Estados Unidos. Es decir, es el principio que restablece o le da una protección a la ficción de la igualdad jurídica de los estados. Pero, y esto es fundamental para entender muchos de los debates que hay en el sistema interamericano, hay un tercer principio, que es el del respeto al derecho internacional. Es decir, que cuando un país ha
internacionalmente acordado algo, y lo ha acordado libremente. Ya no funciona el principio de no intervención. Lo que funciona es el principio del respeto al derecho acordado, al derecho internacional. Y esto lo digo porque en la actualidad, antes por un tema, hoy por otros, es muy común que países que han acordado libremente que van a hacer tales y cuales cosas, cuando se les reclama que no las están haciendo, digan, ah, no, usted no me puede reclamar nada porque está violando el principio de no intervención. Esa excusa no sirve. No sirve en materia de derechos humanos, y esto es no solo a nivel de la OEA, sino a nivel universal, pero tampoco sirve en materia de democracia, de forma de gobierno. Y esto sí es una característica propia del derecho interamericano y no del derecho universal. Y de ahí voy a la relación entre la OEA y por qué nace la OEA y su relación con las Naciones Unidas. Cuando se crean las Naciones Unidas en el 45, los países dicen, los 5 países miembros del Consejo de Seguridad actual, o sea, los aliados ganadores de la Segunda Guerra Mundial, dicen, nosotros vamos a crear una instancia, el Consejo de Seguridad, en la cual nosotros 5 vamos a tener el poder de veto y no va a haber ninguna solución pacífica o uso de la fuerza que se pueda hacer por parte de otros países, salvo con la autorización de los 5 miembros permanentes. Solo los 5 miembros permanentes tendremos el monopolio de la solución de las controversias y del uso de la fuerza. Los países americanos le dicen, no, paren un momentito. Reconozcamos, cosa distinta a la actual, que en la asamblea que crea las Naciones Unidas, los países americanos serán el 40 y pico %. De 50 miembros, los países americanos serán 21. Hoy la cosa es distinta. De 200 miembros, los países americanos somos 35, nuestro poder es distinto. Pero en ese momento eran muy poderosos. Y dicen, no, nosotros tenemos un sistema consolidado, con tratados, con instituciones, etcétera, y por lo tanto seremos primera instancia en materia de solución pacífica de controversias. Y además podremos utilizar la fuerza, si fuese necesaria, en materia si existe un pacto para la legítima defensa colectiva regional. La Carta preveía la legítima defensa de un Estado y si no el Consejo de Seguridad y punto. Los países americanos introdujeron la posibilidad de legítima defensa colectiva regional y de primera instancia en la solución pacífica de las controversias. Eso llevó a que en el 48 entonces la Unión Panamericana se transformase en la OEA y se aprobase además 2 tratados, uno de legítima defensa colectiva el año anterior, que fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y otro para los medios pacíficos de solución de controversias, que fue el Pacto de Bogotá. Y simultáneamente, en la conferencia del 48 en Bogotá, los países americanos aprueban un texto pionero, anterior al de Naciones Unidas, que fue la Declaración Americana de Derechos y Deberes, insisto, y deberes, porque en Naciones Unidas no logró acordarse lo de los deberes del hombre. Pero, además de eso, se introdujo en la Carta de la OEA algo que no se había podido introducir en la Carta de Naciones Unidas y que no se ha podido introducir hasta el día de hoy. Y es que los países parte de la OEA se comprometían en ser democracias. Eso hizo que algo que en el sistema universal es de la competencia exclusiva del Estado, que es su forma de gobierno,
y sobre lo cual, si Naciones Unidas opina está violando el principio de no intervención, en el marco de la OEA, desde 1948, hay un acuerdo regional ratificado por todos los Estados miembros de que la democracia es la forma de gobierno y que por lo tanto, luego de varias reformas, no voy a hacer la historia, luego de varias reformas, en el 85 se le incorpora eso como un propósito de la organización. Si la organización digo, cuando digo organización, digo cualquiera de los órganos de la organización. Estos son los órganos gubernamentales, asamblea, consejo permanente, reunión de consulta de ministros, o los órganos no gubernamentales, Secretaría General, Comité Jurídico, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Todos ellos son parte de la OEA. Cualquiera de ellos tiene el deber de fomentar y promover la democracia representativa. Y ninguno les podrá decir, si usted lo hace, está violando el principio de no intervención. Este es un paso gigantesco dado por el sistema interamericano. Salía el continente de una década, de décadas muy duras, los años 70, cuando a la salida, en los momentos de las transiciones democráticas, de los procesos de paz en Centroamérica, se establece esta obligación para toda la organización. Y de ahí, entre otras cosas, por ejemplo, se desarrollan sistemáticamente las misiones de observación electoral. Es evidente, así como yo les decía que habíamos tenido éxito en la solución pacífica de las controversias, sin que eso impida que haya roces, también hubo éxito en eso. Es evidente, nosotros en Uruguay no lo valoramos mucho, debo reconocerlo, y yo no lo valoraba cuando estaba en Uruguay, pero cuando a mí me ha tocado estar desde 1993 hasta ahora, vinculado a todos los casos de aplicación de las normas en materia de defensa de la democracia, antes de la Carta Democrática y después de la Carta Democrática, pero es evidente que hoy lo que era la regla en muchos países americanos, que era el fraude electoral, hoy es la excepción. Y no solo es la excepción, sino que cuando se produce, la opinión pública de ese país y la opinión pública americana y universal conocen eso. Y el verdadero gendarme del derecho internacional es la opinión pública. Y es un gendarme mucho más poderoso que los policías o los guardias de compañías de seguridad privada. O sea, yo les decía al principio, dejen al planeta sin celulares o sin remeritas blancas y yo quiero ver quién va a ser el gendarme y cómo va a salir la gente a hacer que aparezcan los celulares y las remeritas blancas, mucho más que prohibir que roben en los almacenes. O sea, tiene un peso enorme. La democracia es evidente que también se ha consolidado mucho más. Acá muchas veces me reprochan, estamos en el año de los 20 años de la Carta Democrática. A mí me tocó participar en la redacción de A a Z de ese texto. Y en ese momento se vivía un proceso de amistades que hoy no existe. Pero mucha gente me dice, no, pero es que la Carta Democrática habría que cambiarla, no tiene esto, no tiene lo otro. La Carta Democrática tiene todo lo que tiene que tener un texto jurídico. La Carta Democrática lo que no puede hacer es obligar a los países a que voten de una manera u otra. Países que ayer votaban blanco y votan negro. Y eso no lo evita la Carta Democrática. O sea, es como que me digan el Código Penal tiene la culpa de que hayan asaltado un banco, o el Código Civil tiene la culpa de que hay gente que no paga sus deudas. O sea, el derecho, yo se lo decía antes fuera de cámara, el derecho es una política que tiene éxito, y el éxito es el apoyo, los votos, etc. Les doy un ejemplo. En el año 2009 se produce un golpe de Estado en Honduras. Claudia sabe bien la historia, porque le tocó luego estar de representante
de la OEA en Honduras en estos tiempos complicados que tuvo Honduras. Se produce el golpe de Estado en Honduras, 2009. 10 minutos después, el Consejo Permanente, por unanimidad, convoca una Asamblea General Extraordinaria. 2 días después, se celebra en Washington la Asamblea General Extraordinaria. Preside la Asamblea General Extraordinaria el entonces canciller de Argentina, Jorge Tayana, y sentada en la mesa como delegada de Argentina estaba la entonces presidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Media hora después, por unanimidad, se votó la suspensión de Honduras, que duró 2 años. Hoy, están muchas de esas mismas personas. Hay violaciones del orden democrático tan o mucho más notorias que las que existían en Honduras en el año 2009. Sin embargo, y el doctor Abdala lo sabe, a duras penas se juntan votos y muchas veces los votos están condicionados. La culpa la tiene la Carta Democrática, el texto era el mismo. Dag Hammarskjöld, el segundo secretario general de Naciones Unidas, decía una cosa: un organismo internacional no está hecho para llevar a la gente al paraíso, está hecho para evitar que vayan al infierno. Es decir, hay una tendencia en este momento generalizada a pedirle a la OEA que resuelva todos los males. Creo que tenemos un poco la culpa en ciertos discursos, pero desde antes. Pero no es eso. Los males los tenemos que resolver primero en nuestros propios países. Los males no están en el derecho internacional ni en la Carta Democrática. Nuestras debilidades vienen muchas veces del orden jurídico interno. Y en eso también hay un gran esfuerzo desde la organización internacional para cooperar con el orden jurídico interno y fortalecerlo. Derechos humanos es un caso, claro. Pero hay otros. En materia de cooperación jurídica, y Carlos Mata bien lo sabe desde el Comité Jurídico donde él participó, cuántas leyes modelo, por ejemplo, en materia de acceso a la información, han permitido ir unificando criterios. Ahora tenemos leyes modelo en materia de contratación internacional, que permiten unificar criterios. Hoy es muy difícil contratos que no sean internacionales hoy, o que no tengan algún elemento internacional. Y así podríamos seguir la lista, aún en materia, lo que decía el doctor Abdala, en materia de combate a la corrupción. El sistema interamericano fue pionero, la primera convención en materia de combate a la corrupción es interamericana. Cuando se planteó la posibilidad de elaborar una convención, me dieron a ver y yo reconozco que fui muy escéptico. Dije, este es un tema que los países van a ser muy reacios, van a decir que esto es un tema de la competencia interna, y si se logra la convención, va a pasar como ha pasado con muchas otras convenciones interamericanas, no va a tener un número significativo de ratificaciones. Me equivoqué de A a Z. Es la convención más ratificada. Todos los países la han ratificado, pero no solo la han ratificado, que hasta ahí, porque a veces la pueden ratificar y también, como yo les decía, quedar en el olvido. No, sino que un año después de la ratificación o 2 años después, establecieron un mecanismo para el seguimiento, donde los países se evalúan mutuamente para ver cómo la están cumpliendo. Hace un tiempo el Inter-American Dialogue, un ex secretario de asuntos políticos, se llamaba, ahora se llama de Democracia, que también trabajó con Claudia, Kevin Casas, desde el instituto hizo un estudio sobre el tema de la democracia. Y él dijo, yo no sé si hoy hay más de la corrupción. Yo no sé si hoy hay más corrupción o no que antes. Seguramente antes había también tanta corrupción. Odebrecht no esperó que apareciese el juez Moro u otro juez para empezar a corromper la gente. La venía corrompiendo de que Odebrecht eran chiquitos. La diferencia que hay hoy es que los casos de corrupción
los conoce la opinión pública. Y ahí tienen mucho impacto estas leyes de acceso a la información. Y tienen mucho impacto los nuevos medios de comunicación. La posibilidad de que un investigador pueda difundir sus investigaciones al mundo sin necesidad de pasar por la autorización de un diario que lo publique, que era una primer vía de cierre de investigadores. Pero además se han fortalecido los poderes judiciales en muchos países. Eso también es una cosa que en Uruguay, yo cuando voy al Uruguay hay muchas cosas que no puedo decir porque me dicen, bueno, pero tú porque estás, pero los uruguayos tenemos que valorar muchas cosas que tenemos comparadas con otros lugares. La fuerza de nuestros poderes judiciales, la independencia, las elecciones. Cuando uno cuenta lo que fue la segunda vuelta de la elección en Uruguay, donde por unos miles de votos dijeron, bueno, vamos a esperar unos días, nos vamos a descansar, volvemos la semana que viene y le decimos quién ganó las elecciones. Y nos fuimos todos y se fueron todos. Eso en el resto del planeta, yo no sé qué hubiese pasado. Y en Uruguay el respeto a la institucionalidad, el respeto a la Corte Electoral, el respeto a la transparencia de las elecciones, hizo que eso que no hubiese pasado en ningún otro, no país de América, país del mundo, pasó en Uruguay. Entonces, tenemos mucho para aportar desde Uruguay al sistema y tenemos que compartirlo. Pero yo lo que quería terminar esta charla es, primero, el sistema interamericano es nuestro sistema. Es el espacio donde estamos todos juntos, desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina, pasando por el Caribe en un pie de igualdad. Y si hay alguien que ha entendido, y lo vivimos a diario en la OEA, son los países del Caribe, los más pequeños del planeta Tierra, por haber entendido la fuerza que les da la unidad en este espacio, que es el sistema interamericano, se sientan de igual a igual, y si no de superior e inferior en algunos casos, con Estados Unidos. Eso no lo pueden hacer ni en lo bilateral, ni mucho menos en lo universal, pero sí lo pueden hacer en este espacio. Por eso cuando me dicen hay que hacer un sistema interamericano, lo que fuese, sin Estados Unidos, eso ya se probó 1000 veces. Ese discurso no es novedoso. Ese discurso se hizo en los años 80 y se creó el Grupo de Río y el Grupo de Contadora. O sea, ese discurso, pero Estados Unidos existe en el planeta, existe en Naciones Unidas, existe. La Unión Europea cuando negocia algo, piensa, ¿y esto cómo va a afectar mis relaciones con Estados Unidos? Nosotros la tenemos sentada de igual a igual. Eso es único. Eso es un espacio único. Estados Unidos se sienta en el mecanismo de evaluación de la Convención de Corrupción y has evaluado, quién sabe por qué países, porque son por sorteo. Eso es ese espacio que tenemos que aprovechar. Yo les decía, el impacto del derecho internacional sobre la realidad nacional es cada vez mayor, y el foro mejor para elaborar derecho internacional no hay otro que el sistema interamericano. El sistema universal es un sistema demasiado amplio hoy, donde las normas que ahí se aprueban, primero es un proceso larguísimo, y son normas que terminan siendo de una gran vaguedad porque tiene que contemplar multiplicidad de intereses muy distintos. En el caso nuestro nos peleamos. Un día somos amigos, al otro día nos peleamos. Países que ayer votábamos de la misma forma, mañana votamos distinto, pero estamos todos con los mismos criterios, los mismos parámetros, las mismas instituciones, la misma concepción de la democracia, de la separación de bienes, que no nos pongamos de acuerdo porque no nos conviene a veces, pero la verdad es que adentro de la cabeza de cada uno de nosotros, si yo le pregunto a cada uno de los miembros del Consejo Permanente qué es para ellos democracia, me van a decir el mismo listado de cosas: respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, etcétera, sin ninguna excepción. Si hago esa misma pregunta en el plano universal, me voy a encontrar con respuestas muy distintas. Entonces, ese es un esquema que tenemos, es el modelo y el sistema que tenemos que utilizar. Ha sido exitoso. Yo no lo creía cuando estaba
del otro lado del mostrador dando clases en la Universidad Católica y en la Universidad de la República. Ahí al pobre asistente que no queríamos le decíamos de la OEA. La razón es muy sencilla y es muy egoísta. Todos nuestros textos de derecho, y yo contribuí al manual de Eduardo, fueron escritos por profesores que conocían bien el sistema interamericano y luego trabajaron en el sistema de Naciones Unidas. Entonces lo que hicieron fue fotocopiar el sistema interamericano en el sistema universal, con la pequeña diferencia de que como los países latinoamericanos tenían ese peso que yo les decía, ellos a su vez tenían un peso enorme e integraron, presidieron la elaboración de la Convención sobre Derechos de los Tratados, que retoma mucho del derecho interamericano, actuaron en la Corte Internacional de Justicia, etc. Hoy eso ya pasó, ya no somos 50% de eso, pero sí somos 100% de nuestro sistema. Ese es el que tenemos que fortalecer. Entonces, mi mensaje es sobre todo para las nuevas generaciones. Estudien el derecho internacional público, les va a ser cada vez más útil en la vida cotidiana a los que no se dedican al derecho internacional público, y fortalezcamos el sistema interamericano, que es nuestra fuente de ese derecho internacional, público y privado también. Si no, Perti me mata. Privado también. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Ahora sigue Federico, ¿no? Con las preguntas. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación y bueno, un agradecimiento a los doctores Washington Abdala y Jean-Michel Arrigui por las brillantes exposiciones. Han recalado en un tema sumamente significativo y muy trascendente por nuestras latitudes. Yo simplemente, además de felicitarlos, me atrevía, si es que tienen un minutito, para formularles una pregunta que nos dejaron aquí por el chat. Perdón, Fede, antes yo quiero pasar un chivo de la UCU, que es que en el nuevo plan de estudios, en el primer semestre de la carrera, los estudiantes ya tienen una materia obligatoria que se llama Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Perfecto. Muy bien. Significativo además en el nuevo plan de estudios, la verdad, muy, muy, muy especial. Creo que está más que nada apuntada a la exposición de Washington Abdala, por lo menos así lo trató él al comienzo de su exposición. Desde Buenos Aires, Daniel Rollero pregunta: ¿cómo puede mitigarse el hecho de que los parlamentos se hayan vuelto más lentos en sus respuestas en comparación a lo que son las demandas sociales que son reclamadas, ¿no? Esto lo habías mencionado tú, Washington, al comienzo. Bueno, no la destina a ningún expositor en particular, pero creo que viene más que nada por esa exposición. Gracias, Federico. La impresión que tengo es que los parlamentos van a tener que cambiar sus tiempos, y esto significa los parlamentos todavía siguen siendo parlamentos no del siglo pasado, sino del otro. O sea, tienen un tiempo en donde creen que hay como posibilidad de decantar una mejor ley con el pasaje del tiempo. Y yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que en realidad lo que se requiere es mayor capacidad de asesoramiento parlamentario, que esta es la clave. El parlamentario muchas veces es electo y tiene que estar en 7, 8 comisiones, de las cuales su dominio es relativamente limitado. Entonces, lo que a mí lo que la experiencia me dice, y acá no lo saco de la OEA, sino de la Unión Interparlamentaria, es que los mejores parlamentos son los que tienen mejores asesores, los que tienen un staff de asesores en donde allí el parlamentario, cuando levanta la voz y colabora en el trabajo en comisión, lo hace con consistencia y con asidero.
Básicamente me parece que esa es la clave. Esto hay algunos países europeos que realmente son un relojito. Hay parlamentos europeos que uno los mira y dice, pero ¿cómo puede ser que legislen en estos tiempos? Prácticamente parecería que van en el timing de la ley de urgente consideración. Eh, yo creo que es esa la clave. La clave es un asesoramiento. Y ahí hay que invertir. Esto lo decía Gerardo Caetano en alguna oportunidad. La democracia no es barata, implica algún nivel de inversión. Y para que la democracia funcione y para que el Parlamento no sea simplemente un espacio de intercambio dialéctico de gente que opina poco menos que con buena voluntad y en base a argumentos de sentido común. No, yo creo que hay que aspirar a más. En el plano aspiracional, la calidad de la democracia tiene que ser mucho más. En consecuencia, nuestros parlamentarios, que son nuestros referentes, se supone que los tenemos que dotar de instrumentos para que puedan elaborar la ley de una forma que tenga, yo diría, la consistencia jurídica que otrora tuvo en algún momento en la historia del Uruguay. ¿Por qué otrora lo tuvo en la historia del Uruguay? Bueno, porque en algún momento, acá probablemente hay una patología que tenemos algunos de los que estamos aquí presentes, se hace más fácil para un abogado en la redacción de una ley que de repente para un perito agrónomo. Sin embargo, el mundo ha cambiado tanto que probablemente en materia medioambiental nosotros los abogados no sepamos cómo redactar lo que son normas de carácter ambientalista. Quiere decir que tenemos que tener mucha más idoneidad técnica en los parlamentos, haciéndole de soporte a las comisiones. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, que yo lo creo de gran utilidad, es el hecho de que las comisiones, cuanto más transparentes, mejor. Las comisiones en algunos de nuestros países tienen la condición de ser comisiones cerradas, a puertas cerradas. No me parece. Me parece que cuanto más se pueda ver el trabajo en comisión por parte del ciudadano, el ciudadano de alguna forma puede escrutar mejor la tarea en comisión. Son quizás dos elementos que puedan servirle a Daniel desde Buenos Aires como respuesta. Muchísimas gracias por la pregunta. Si me permitís agregar algo a la brillante explicación del embajador Abdala. A ver, yo creo que también hay un tema bien interesante en el sentido en que en la vocación de permanencia o de transformación de las regulaciones jurídicas en la actualidad respecto de lo que eran hace algunas décadas. Todos nos formamos con el código con vocación de eternidad, ¿no? Entonces había que buscar la solución justa que fuéramos a heredar generación tras generación, y ese es de algún modo el modelo napoleónico de legislación o de regulación jurídica. Estamos en un momento donde básicamente las regulaciones están hechas para ser testeadas con la realidad y cambiadas a la semana siguiente. Entonces, como que los tiempos de elaboración, por supuesto, no pueden ser los mismos para algo que vamos a estar modificando y regulando de un modo distinto o más ajustado las próximas semanas, que algo que iba a durar durante varias generaciones. Y lo otro que es interesante ahí, que todos quienes hemos pasado por las facultades de Derecho sabemos que el Poder Judicial es el poder como más reaccionario del Estado y más conservador y eso, pero sin embargo hasta el Poder Judicial ha ido acotando sus tiempos de deliberación, de administración de los conflictos, etc. O sea que ya no sé si la corona esa de más reaccionario la tiene el Poder Judicial. Una buena aporte. Bueno, a mí sí, si me permiten, Federico, me gustaría que Jean-Michel, porque es una pregunta que me han hecho a mí varias veces en este trabajo de la OEA y el sistema interamericano, de por qué la OEA se tiene que involucrar en el tema de Cuba. ¿Por qué le interesa? Acá hay que aclarar una cosa. Hay una cosa que se repite hasta el cansancio y que es absolutamente falsa. Y lo tuvimos que discutir con el doctor Abdala cuando le tocó interinamente presidir el Consejo Permanente. Se dice hasta el cansancio que Cuba no ha sido expulsada de la OEA. Eso es falso. Cuba fue en 1962, en la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Punta del Este,
en virtud del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del 47, tratado anterior a la OEA, fue suspendida. Fue suspendida de su participación en el sistema interamericano. Cuba fue el único país que en ese momento votó en contra de la sanción, pero aceptó la sanción al punto de que Cuba nunca denunció la Carta de la OEA, cosa que podía haber hecho, estaba entre sus... Ni siquiera denunció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que también lo han hecho, cosa que han hecho ya muchos países. Uruguay lo hizo, después volvió, etc. O sea, Cuba nunca dejó de ser Estado miembro de la OEA, nunca. Y en el año 2009, en la Asamblea General en Honduras, por unanimidad, las sanciones a Cuba fueron levantadas. Ahora depende de Cuba el reincorporarse a los trabajos de la OEA. Y eso nadie los puede obligar a reincorporarse, pero la sanción ha sido levantada. Cuba nunca dejó de ser miembro de la OEA. Prueba de ellos hay varias. Como Estado miembro de la OEA está obligada por algunos instrumentos. Está obligado, entre otras cosas, por la Declaración Americana de Derechos Humanos, etc. Como consecuencia de eso, todos los años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, presenta informes sobre la situación de los derechos humanos en todos los países americanos miembros de la OEA. Y presenta, por lo tanto, todos los años un informe sobre la situación de Cuba. El Consejo Permanente, que el otro día dijo, algunos países dijeron, que no correspondía estudiar la situación de Cuba, porque Cuba no era miembro de la OEA y que por esto, todos esos mismos países, todos los años, sin excepción, toman nota con satisfacción del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informa sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. ¿Está contestado, Claudia? Gracias, Jean-Michel. Muchísimas gracias a todos. Quizás, Mario, tú puedas dar unas palabras de cierre de la jornada de hoy, porque no tenemos más preguntas acá en el panel. Más allá de que después, si quieres, podemos anunciar cómo continúa para el día de mañana ya la semana. Perfecto. No, yo agradecerles una vez más. La verdad que siempre es un placer que el título de las conferencias esté a la altura de lo que ocurre después, y esto obviamente ha cumplido con creces esa lógica de ser reflexiones, hilvanando la historia con el futuro y los desafíos que tenemos por delante. De más está decir que dos debates y reflexiones magistrales del doctor Jean-Michel Arrigui y del embajador Washington Abdala. Claudia, agradecerte también a ti por tu intermedio, a la OEA, este espacio para seguir creciendo, para seguir reflexionando, en definitiva lo que nos queda al final del día siempre, que es más democracia, más Estado de Derecho, redoblando los esfuerzos para que eso ocurra, y en eso las universidades también tenemos un rol fundamental. Así que agradecerles. Mañana seguimos a las 9:30, creo que es, Federico, ¿no? Mañana 9:30 seguimos en la doble condición. Parte presencialmente, los que tenemos el privilegio, vamos a tener el privilegio de estar por allí, en la Sala Bauzá, en la Universidad Católica, y la otra parte del público, como hoy, por Zoom, de la misma manera, a las 9:30 hasta las 10:50 tenemos prevista nuestra actividad con el economista Luis Porto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.